Bueno, pues estamos nosotros en este momento de la historia de nuestra tierra, pues viviéndola intensamente. Una historia que también se escribió desde los terrenos de juego, desde esa capacidad que tiene el ser humano para dirimir un juego, una rivalidad a través de un deporte, por ejemplo. Pero ¿qué sería de ese deporte si no fuera por la presencia de aquel que pues dirime, que pone orden, que establece una serie de normas y las aplica? Porque de eso se trata en el día de hoy, hablar de arbitraje. El arbitraje en muchos estadios de la vida, no solamente en el campo de fútbol, en la política, en la sociedad, siempre tiene que haber alguien que en cierta manera tome decisiones, que no son fáciles, tomar decisiones, aunque ahora estén muy ayudados por la tecnología, bueno, puesta en duda o no, pero una tecnología que también les ayuda. Hoy vamos a hablar acerca de la historia viva del deporte a nivel nacional, desde el punto de vista del arbitraje, teniendo, como tenemos por aquí, a un presidente a nivel nacional y también a un presidente en su día, también hasta hace pues unos años atrás, de la Federación, en este caso de árbitros, o de la, pues en este caso, pues unión de árbitros que tenemos en nuestra tierra, que yo los saludo a ambos, a Norberto Castilla Llanes. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido. Bueno, agradecerte, primeramente, darte las gracias, aunque eres mi yerno, ¿no? Sí, Tengo que decir que eres mi yerno. sí, 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 claro. Agradecerte a ti y tener, pues, una persona clave, también dar las gracias que están en esta emisora de Los Relejos, que en su día fue, como digo yo, un jefe mío, que lo tenía a distancia, que lo tenía en Madrid. Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando de Norberto Castilla Llanes, como sabe el presidente de esa... ¿Cómo es el nombre exacto de lo que es la... porque mucha gente la terminología no la termina de entender, ¿no? Sí. ¿Cómo se habla de federación? Se habla también de... En este caso, si hablamos de Tenerife, estamos hablando... Bueno, estamos hablando ahora mismo del Comité Nacional de Exacto. Árbitros del Fútbol de España. Sí, de España. Y después el Comité Después Insular, el Comité Insular de Tenerife. que en realidad es provincial, ¿no? Sí, Muy que yo bien. en su día pues ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? estuve 30 años al frente de la presidencia del Colegio de Tenerife. Bueno, pues yo, para mí es un honor que esté aquí, no solamente como autoridad que fue y sigue siendo lo del arbitraje en muchos, digamos, de los episodios históricos de nuestro municipio y fuera de él y de nuestra tierra, sino también ahí además siendo como es el padre de mi esposa y de la madre de mis hijos, que se lo agradezco mucho. Como usted me decía, no, agradezco, cada cosa se lo agradezco. Suegro, muchas gracias por estar aquí. Del comité de árbitros de esta tierra al comité también a nivel nacional, don Pedro Sánchez San, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo Bienvenido estamos? y muchas gracias por su atención y por traerme aquí. ¿Cómo está la estancia? ¿Cómo está haciendo la estancia? Sensacional, porque estoy con Norberto, un gran amigo de hace muchísimos años, al cual me une más que amistad. Sí, ¿no? Y afortunadamente seguimos los dos vivos. Bueno, pues yo quiero, como digo, agradecerles que estén aquí. Le decía al compañero José Manuel Martín si quería intervenir. Él dice que tenía un compromiso, pero si llega a tiempo a lo mejor puede que le salude, porque él es también el que lleva el apartado deportivo. Aunque yo, como saben, se lo dije a don Pedro también y sabe también, pues mi suegro, hemos hecho de todo aquí. Hemos estado retransmitiendo partidos en muchas zonas de la península, aquí también, porque aquí se aprende de todo. Es una entidad pública, un evento sociocultural que ha llegado a ser una de las radios locales de España, que tiene también bastante consolidación. Hemos cumplido hace tan solo, don Pedro, unos días, el 19 de mayo, 33 años de historia. Por lo tanto, tenemos un bagaje en todos los aspectos. Incluso le puedo decir más, y lo sabe obviamente pues Castilla, que el que es ahora concejal titular y delegado de la radio es árbitro, que es don Benito Débora Hernández, que fue árbitro y sigue, bueno, el que es árbitro lo es toda la vida, ¿no? Bueno, el que es árbitro y le gusta el arbitraje, pues siempre le gusta ver a través de la televisión, con tantos partidos que hay ahora, pues le encanta ver lo que él era antiguamente. Bueno, muy bien. Aunque el arbitraje ha cambiado un montón, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que yo estoy de acuerdo y otras que no, pero bueno, hay personas que saben más que uno, ¿no? Esta FIFA, esta UEFA, y entonces ha habido unos cambios tremendos en el arbitraje. Hay cosas que yo no participo, pero Sí. no me gustan. Bueno, que ustedes El árbitro casi veo ahora que en el campo es como si fuera
una marioneta que estás pitando y que tú pitas una cosa antes, pitabas a tu criterio. Sí. Hoy muchas veces ahora hay que parar el juego y tal vez cuando estás consultando, Sí. pues los mismos que están detrás, como estamos nosotros ahora, pues tardan un poco de tiempo en darle el resultado, si es gol, no es gol, si es fuera de juego, no fuera de juego. Sí. En fin, bueno, Se deshumaniza un poquito lo que es en sí el Tiene- apartado. el VAR pues lo han hecho, pues yo recuerdo que hace un montón de años el VAR no se hizo para lo que están haciendo ahora. El VAR se hizo en un partido cuando Brasil me parece que jugó en España, que se hablaba el gol brujo. Pues fíjate tú, ya ahora lo utilizan para todo. Sí. Y se pierde mucho tiempo en consultar con los que están detrás las jugadas dudosas, nada Bueno, más. muy bien. Bueno, hoy pita cualquiera así, de esa forma, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo que se le han quitado la zarza al arbitraje y el poder y la autoridad al árbitro. Bueno, ahora Pedro, si quiere, también puede opinar acerca del tema y después yo le pregunto más directamente a don Pedro para que nos presente, para que nos hable un poquito de su trayectoria y también invitamos a... Lo que yo creo es que el fútbol ha cambiado totalmente como ha cambiado la vida. El fútbol en nuestra época, cuando empezamos, era un deporte. Hoy en día, el fútbol que se conoce más que deporte es un negocio. Entonces, hay que cambiar las normas. Yo hablaba con Norberto, la forma de elegir un presidente de un colegio de árbitros era diferente al nuestro, al que tiene que ser ahora. El presidente de la federación antes era de una serie de equipos, ahora ya es enfrentarse a otro organismo como es la Liga, que es el negocio de los clubes y el negocio del fútbol. Entonces, son negocios diferentes y para mí son ideas diferentes del fútbol y del arbitraje. Mientras que exista esa rivalidad que hay hoy en día, será muy difícil, porque efectivamente el VAR es bueno en su base, pero tal como está aplicándose, a mí me parece que no. En definitiva, al final el VAR siempre queda en la decisión de una persona, que lo que es cierto es que ahora tiene unos elementos de juicio mejores que antes. Ahora se pierde pues la repetición que tenía antes, la velocidad, si tenemos que estar parando cada 10 minutos, eso no es el fútbol. Sí. Pero bueno, Ahí queda. hay que admitirlo. Sí. He leído incluso que en no sé qué partido va a haber, o ha habido ya, poner al árbitro una cámara en la oreja, Sí. con grabación. Entonces, así cualquier palabra, cualquier discusión que tenga con entrenadores, con jugadores, quedará reflejado. Es una forma de control de que lo que decíamos antes, alguna vez que es que el árbitro me ha dicho esto o el jugador me ha dicho esto otro, quede registrado. Será bueno, pero es que también eso se legisla exclusivamente para las categorías superiores. Yo quiero en ese sentido ahondar en el hecho de que la propia preparación de una persona que quiere ser deportista y quiere ser árbitro, me decía ayer Pedro precisamente en el Rancho Grande acerca de que los ojeadores, los llaman, ¿no? Los informadores. Informadores. Qué bueno es cuando una persona cree en algo. Tú te equivocas hoy, pero aprendes de la equivocación que hoy tuviste en ese arbitraje para mejorar en el otro. Entonces ya tú tendrás una visión diferente, ya no tendrás ese error. Entonces, que la parte humana del arbitraje necesariamente tiene que tener, y no siempre la máquina podrá ni siquiera pues superarlo, ¿no? No, ni mucho menos, porque además la máquina también se equivoca. Aquí no lo coge desde un ángulo y a lo mejor no es el ángulo que está viendo el árbitro. Entonces, en un partido de fútbol, usted se pone en un córner o se pone en el centro del campo y la jugada se ve diferente. Entonces, ¿qué jugada es la que vale? Bueno, don Pedro, queremos conocerlo un poquito más. Don Pedro Sánchez Sanz es natural de Madrid. de Madrid. ¿Usted es gato o Madrid? ¿O es gato? Porque Madrid, sabe Madrid. que... Yo nací en una calle de las más, digamos, típicas de Madrid, Sí. que era la calle Jesús y María, está en pleno Lavapiés. Ah, bueno, Eso el lavapiés, bueno. Llevo por allí alguna vez a alguien, aquí en las zonas, que ha cambiado totalmente. Digo, mira, ahí en el tercer piso nací yo. Bueno, de hecho la canción famosa de Madrid, Madrid cita también a Lavapiés, oiga, que es una zona, ¿no? O sea, soy de Madrid. Y las zarzuelas y demás y tal, es una zona muy He conocida de Madrid. viajado bastante, pero soy de Madrid. Sí, ¿no? Sí. Y- Como árbitro entré pues el año
54, 55, Sí. entré como árbitro de regional porque me gustaba el deporte. Yo jugando al fútbol no era, no es que fuera mejor ni peor, solamente que hay una pierna a la derecha en la cual perdí fuerza porque me rompí el peroné siendo crío Sí. y no me lo curé. Ajá. Entonces quedó el pie deformado y no podía ser. Sí. Entonces entré como árbitro, que me gustaba, pero el trabajo no me permitía los desplazamientos que estaban entonces en categorías nacionales. Yo seguí como árbitro hasta el año 75, siempre a base de cualquier partido que tenía, a las 8 de la mañana tenía que estar en Madrid, de lunes o el día o antes, porque mi trabajo me lo exigía. ¿A qué se dedicaba? Yo empecé el año 62 cuando no había nada con informática. Yo Ah. trabajé en un banco central, Sí. y en los años 62 se formó dentro del banco un grupo informático de 10 personas. Usted, ya por eso yo le decía que las fichas que me envió, digo, esta persona tiene que saber de informática, porque viendo las fichas, que las tengo por aquí, incluso algunas Sí, de sí, ellas, se nota que tiene un trabajo de fichero y demás. Usted utilizaba esas fichas con los huequitos también, que era al principio, ¿no? Bueno, al principio aquello en las fichas que eran las fichas Sí. perforadas. Sí, Esa sí, sí. la usaban mucho. Cierto. Eso, también la cinta perforada. Sí. Y luego ya, pues eso se empezó leyendo en cintas magnéticas, luego Sí, pasó a discos. sí. Bueno, ya toda la evolución que ha habido, que hoy en día ya claro. ha superado todo. Pero Y bueno, el marco que le pone a sus escritos y demás, pues es un trabajo muy bien hecho, ¿eh? eso Muchas estaba veces muy marcado, porque además es que era curioso, porque para escribir, si queríamos poner principio o final de línea, había que poner el las asterisco o asterisco slash, dos marcas, y es lo que se ponía ahí. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es en sí el trabajo bien hecho, muy bien estructurado, desde ese punto de vista y claro, pues ese era el tipo trabajos a realizar antes del comienzo de temporada. Es decir, Sí, no, sí, eso yo... el que crea que un árbitro solamente hace trabajos de campo, en muchos casos No, está no, equivocado. no es así, no es así. Y sobre todo una labor de una directiva de un equipo, de un fútbol regional, que Sí. exige mucho sacrificio. Sí. También. Mucho, y además, pues hay que empezar a enseñar a la gente, que son otros problemas, Sí. porque en primera división en teoría tienen que llegar ya, pero el regional no, el regional hay que enseñarlos. Bueno, y después muchas cuestiones que podemos hablar, como digo, dentro de un ratito, acerca de cómo ustedes batallaban con pues la Federación de Fútbol, con el resto de compañeros, con el resto de todo lo que es en sí el organigrama del fútbol desde el punto de vista del arbitraje, pidiendo, exigiendo en algunos casos determinados, pues un cumplimiento para que, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 17 del vigente reglamento de la organización arbitral, nos complace comunicarle que ha sido usted designado por su presidente vocal del Comité Nacional de Árbitros como titular de la Comisión Nacional Delegada de Información, Calificación. Hombre, eso lleva un trabajo. Eso fue el año 84, El 84. Cuando me designaron Sí. vocal del Comité Nacional de Árbitros. Estuve del año 78 78 al 84. El que tengo aquí es Sí. fechado 1 de diciembre del 78. Sí, el 78 al 84. Sí. En el 84 después hubo elecciones en el Colegio de Árbitros de Madrid, me presenté, las gané y estuve de presidente en el Colegio de Árbitros de Madrid del 84 al 91. ¿No? En el 91 me presenté al Comité Nacional, hubo elecciones, nos presentamos Urizar, Sergio Albert Jiménez y yo. Y el resultado fue 202, 84, 17. Sí. Y después, a mí lo que me llama la atención en mano, cuando dice en mano. Es decir, Sí, que sí. esto se entrega en mano, es decir, Es que entonces no había como ahora, ¿no? No había mucha. Y después, pues también, pues hablando ya, celebrado el pasado 21 de elección para presidente de este comité territorial y habiendo resultado elegida por mayoría de votos la candidatura de don Pedro Sánchez Sanz, según consta en el acta de la votación, se comunica que el próximo día 1 de marzo a las 7:30 de la tarde se va a tomar presidencia. Allí estaba usted acompañado por Fernando Rubio Mancheño, exacto. Mancheño. Eugenio Vargas López, Bernardo González Castillo y Gregorio Salmerón Fernández, ¿no? Sí, sí. Eso fue en el año 1984. Sí, las elecciones fueron el 21 de febrero Sí. y oficialmente entramos en el año en marzo.
Bueno, pues es una documentación pues bastante extensa. Algunos de ellos son documentos que yo creo que son hasta originales, Sí, en sí, cierta sí, sí, manera. no. Que, Hay muchos documentos originales. Los bueno, guardo originales, los he guardado hasta ahora. sí, Otros ¿no? son copias. Sí, Ahí claro. tendrá usted escritos que he hecho Sí, a la federación, cierto, a cierto. compañeros de usted, porque a un Sí, compañero tuve que escribirle sí, dos veces. lo tengo por aquí, que me imagino que a quién será. Si quiere lo puede decir, Sí, sí, porque... no hay ningún inconveniente en decirlo, lo puede usted decir Sí, sí, tranquilamente. lo tengo aquí, estuve leyéndolo, pero... Es que hubo un artículo de una sí, persona que para mí era y es un gran periodista, pero se pasó en aquel momento. sí. Julio César Iglesias. Sí, bueno, y también hay pues otros nombramientos con pues Juan Espino. Bueno, hay muchos datos que la verdad que he tenido poco tiempo para verlo, pero sí obviamente el malestar que se produjo a tenor de que, bueno, algunos miembros de lo que es en sí el periodismo deportivo, pues tomaban una serie digamos que de opiniones sin tener en cuenta o sin tener, por ejemplo, a ustedes para poderles preguntar, sino simplemente haciendo un argumento sin una parte del todo, y eso es difícil, ¿no? Si usted ve Sí, dentro de lo que hay por ahí, lo que sí, mi intención cuando entré con las posibles relaciones, tanto con entrenadores como con jugadores, con sí, periodistas, era una comunicación continua, porque creo que sin comunicación y sin conocimiento unos de otros es muy difícil que esto prospere. Entonces, a los periodistas, hombre, yo exijo y quiero que se nos haga crítica, porque además es que debe ser así. Pero, hombre, una crítica razonable, la que hizo Julio César Iglesias en aquel momento, eso de que pienso no soy árbitro, eso sí. no es un Bueno, crítico. desde un tiempo hasta ahora se están produciendo por su parte o de aquellas personas que están dentro de su zona de influencia manifestaciones que indudablemente están dirigidas todas ellas a crear un ambiente de desprestigio respecto a mi persona. Titulares como Villar quiere un monigote al frente del comité de árbitros. Usted hablaba claro y concreto y conciso, Sí, ¿eh? sí, no tengo por qué. Si yo, mire, lo bueno que he tenido siempre es que no he cobrado 5 céntimos. Nunca hemos cobrado. En el Comité Nacional de Árbitros entramos y yo cobraba exclusivamente lo que me costaba el aparcamiento en la Plaza de las Cortes. Teníamos allí en la calle San Agustín junto a las Cortes. Yo me iba con mi coche, aparcaba allí y al final del tiempo pues sacaba el coche y pagaba. Y es lo que cobraba a final de mes. Entonces, como no necesitaba el dinero, bueno, como todos necesitábamos, pero no Claro, era indispensable el dinero y yo no cobraba nada, tampoco tenía por qué admitir que nadie dijese nada que no claro. correspondía. Pero eso ya fue al final Eso fue al final ya al de... final ya, Bueno, cuando ya le digo que hemos tenido poco tiempo porque estamos con muchos, como decimos aquí, muchos calderos. Hemos estado en las ya me fiestas lo de figuro. mayo y demás, pero yo lo emplazo para tenerlo porque lo que es la información en sí, esto es un tesoro para muchos medios de comunicación, el tener a disposición todo lo que se vio en ese momento porque fue muy sonado, ¿no? Sí, Y con José María García también, era una sí, sí. etapa muy convulsa de lo que era el arbitraje y que, bueno, pues... Con José María García tuve no enfrentamiento, sino todo lo contrario, unas palabras porque pretendía, como él tenía la emisión, cuando yo estaba de vocal de información en el Comité Nacional. Sí, Entonces él tenía la emisión a partir de las 12 de la noche. sí, Y cuando se hacía la clasificación final, pues yo hacía la clasificación, se la mandábamos a la federación. Y sí. la federación pues lo conocía el día que fuera. Entonces él, cuando iba a aparecer, quería que se le diera la información a las 12 de la noche para decirlas al día siguiente, vamos, en esa noche. Yo decía que no podía hacerlo porque tenía que conocerlo primero la federación. Y bueno, pues si la federación ya se lo han mandado, ya lo conoce. Y al final recuerdo que me dijo, hombre, menos mal que hay alguien que cumple con su misión, porque no le di la información que él quería. Sí, Primero tenía que ser la federación, y la federación que lo comunicase. Era el orden que teníamos establecido y yo no podía cambiar. yo tenía por aquí en lo que pude echar una ojeada, como digo, el tiempo que tuve, pero me llamó esto la atención, por eso se lo digo, ¿no? Que en esa carta que cursó usted, hablando acerca que dice, quiero dar a mi paso por el Comité Nacional de Árbitros, pues que haya paz y concordia entre todos, Sí, es lógicamente. que cuando No fue entré, tan belicoso, entonces usted lo que quería era apaciguar es a la que gente. cuando entré el año 91 estaba había mucha tensión porque era cuando
Jesús Gil estaba con sus declaraciones, Sí. Cuervas en Sevilla con las suyas, en otras. Y entonces yo lo que pretendía es que eso no era posible, que estuviéramos continuamente en tensión, porque el árbitro iba a pitar un partido y previo a eso ya había declaraciones de árbitros, de directivos, declaraciones de jugadores, declaraciones de entrenadores, y eso no era posible. Esa tensión no se podía hacer. Y mi idea era pues acercar todo. Cuanto antes, unas reuniones que aclarasen la postura de cada uno y las funciones que teníamos que hacer. Pero siempre en paz, que es lo que yo he querido. Bueno, y después otra de las cuestiones que me llamó la atención es que ya le gustaría a muchos hoy en día tener sin ningún tapujo todo lo que es en sí, facturas, coste, desplazamiento, todo bien. Eso verá usted que eso es una propuesta Sí, cierto. de lo que se hizo, además razonándola Sí. por lo que había sido el año anterior, los costes que tenían los partidos. Una cosa que hice, que procuré, es que en tiempos, cuando un árbitro iba a un campo, llevaba su recibo Sí, y cada equipo le pagaba por la mitad del recibo. a razón de sí, Y yo claro. le dije que me parecía ilógico que los equipos visitantes tuvieran que llevar dinero, porque llevar dinero no tiene por qué, que por qué no se hacía un recibo. Se veía el coste total del arbitraje, se dividía entre los partidos y lo pagaba el equipo de casa cada vez. Al final ibas a pagar igual, porque pagaba la mitad al ir y la mitad en un campo tuyo y otra mitad en el campo del otro, pues págalo todo tuyo en tu campo si vas a pagar igual. Sí, Se claro, hizo- cierto. Y se hizo pues todo ese estudio de todo un año lo que había costado los arbitrajes. Y bueno, pues eso, y ahí están las propuestas de razonamiento. Una cosa que también procuré, que eso no estaba, es que las dietas de los partidos Sí, de categoría aquí está. nacional Están fueran recogidas. iguales. Porque es que no me parecía lógico que un árbitro fuera a pitar un partido a Sevilla Sí. y cobrar una dieta de 15.000 pesetas. En cambio, si iba como tercera división, que cobrase 7.000, si tiene que dormir lo mismo y tiene que comer igual, pues que cobre la dieta lo mismo. Después, los derechos de arbitraje, que sean lo que sean. Pero las dietas, no, que las dietas son va inherente a la persona, lo que tiene que cobrar igual. Una de las cosas que unificamos. Y se hizo, ¿eh? Bueno, pues aquí está todo reflejado. Como digo, pongo una pausa ahí con don Pedro. A Norberto le quiero preguntar yo que todo eso que está diciendo, viéndolo en la distancia, porque hay que recordar que el arbitraje que partía desde las Islas Canarias hacia la península se la veía con todo eso que dice don Pedro, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que... Yo no lo trato a don Pedro. Bueno, yo tengo que, igual que usted, lo tengo que tratar suegro como Norberto. Yo digo una cosa. Tanto él, yo a él le digo que es mi hermano mayor, porque me lleva unos meses más que yo. Que hay la casualidad que ayer estuvimos celebrando. Sí, señor. Y tú estuviste presente, Efectivamente los que- 88 años. Bueno, ¿no? yo quería dejarlo para después decirle a usted muchas felicidades. Son 88 años que cumple mi suegro y 88 que usted tiene ya. Yo hago 89 el día 22 de julio. El 22 de julio, pues muy O sea, que cerquita de ahí. le llevo casi un año. Pero que ustedes están, los dos, muy bien. La pierna, como dice usted, que siempre tiene, Bueno, pues, pero pues, sin serio, hombre, pero ya le gustaría, si hay mucha gente de mi edad que no llega ni a los 60, que está para el arrastre. No. Entonces quiere decir que el arbitraje da salud también, ¿eh? Bueno, yo te digo una cosa. Para estar bien, si tú te paras en tu casa sentado en el sofá viendo la tele, ahí te quedas inútil de los pies. Sí. Yo soy una persona que me levanto a las 7 de la mañana, me lavo la boca, me afeito, me desayuno como antiguamente en mi casa. Con leche y gofio. Leche, gofio, un calderito, y después me voy a caminar 1:30, 2 horas. Y al mismo tiempo que voy caminando, pues voy haciendo ejercicios, flexiones, me agacho, Sí. los brazos, el cuello, en fin, que me he conservado de esta forma, Sí. porque yo no he dejado nunca de hacer deporte. Ujú. Y aquí tengo una cosa que me gusta decir, hablarte, ya que me das la oportunidad. por supuesto, sí. La primera vez que estoy aquí. Sí, es verdad, es cierto. Conmigo, por lo menos, José Manuel sé que en alguna ocasión te ha entrevistado, pero yo es la primera vez que... Que tú has ¿Qué tal? querido que yo diga mi infancia. Sí, sí. Si te pongo a mi infancia, entonces estaríamos Bueno, aquí pero, hasta mañana. Pero Pepín ha estado aquí y nos ha contado. Así que un día te invito a que quede con nosotros y que hable, porque la experiencia de todos ustedes, ¿no? Sí. Mira,
Hay una cosa muy clara y se lo digo a Pedro, aunque discrepamos entre él y yo. La forma, parece, yo entré el 19 de junio al colegio de árbitros del año 1960. Y he visto que siempre ha sido un machismo en la presidencia, en las presidencias tanto a nivel nacional como a nivel regional. Sí. Hoy la mujer no es aquella mujer que fregaba antiguamente, y hablo por mi madre, lavaba, planchaba, hacía de comer, era un negocio y tal, pero hoy hay mujeres muy inteligentes. Porque, y esto desde aquí, aprovechando esta oportunidad que tú me has dado, lo voy a decir claramente. Hoy las mujeres están muy bien preparadas y tengo dos nombres a nivel nacional, pero no voy a nombrar, porque yo no soy político. No soy político, pero sí me gusta estar en la televisión viendo los problemas que están ocurriendo ¿Pero hoy. se refiere dentro del arbitraje o en términos generales? En términos generales. En términos Entonces generales, ahora me refiero al arbitraje. Que ¿por qué no se cambia el sistema de elección para que la mujer participe algún día? Y esto todos los partidos políticos cuando van al Congreso son los que tienen que arreglarlo. Que la mujer también se presenta a presidente del Comité Nacional, y también como presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí. Porque hay mujeres muy bien preparadas, Yo cuando las oigo hablar, yo dije, joder, ¿qué tiempos aquellos ahora? Y eso es lo que hace falta, que hay que cambiar muchas cosas. Sí. En el deporte hay que cambiar, porque hoy verás tú que hoy la mujer está en la mayoría de todos los deportes. Bueno, incluso el arbitraje, en el caso de su hija, de mi cuñada Belinda, exacto. Que está... Sí, tengo una hija que es asistente de primera división de femenino. Sí. Y veo que siempre está en el dominio de los hombres. Y ya ahora, y el momento adecuado, oye, es que si vienen unas elecciones, no como ahora el sistema, no, sino que debería empezar a votar desde tercera división a primera división aquellas personas, mujeres y hombres que se presenten, sí. Oye, y que sea una votación como si fuera el gobierno de España. Hace tan solo unas décadas atrás, ¿quién se hubiese pensado que un estadio como el del Barcelona o del Real Madrid, o incluso hace tan solo unos días aquí, con España-Dinamarca femenino, llenar el estadio y que generaran, porque llenar un estadio significa generar economía para el equipo, para la federación y para todos los que están metidos dentro de ello. Pero ¿quién diría que esa parte femenina, pero en cierta manera lo que dice Sogro es cierto, es decir, es lógica, son tanto como hombres. Pero ¿quién me iba a pensar en los tiempos de Victoria Kent o los sufragistas que hoy en día iba a haber una presidenta de un congreso, o presidenta como ahora mismo parece primera ser ministra y demás, en México ha salido una presidenta mujer. No, eso hacía años no se podía pensar, es una evolución y aquí pues tendrá que ver igual. El fútbol femenino hasta ahora prácticamente no ha existido hasta hace 2 o 3 años. Es más, si no hubiéramos ganado el Mundial y no hubiera ocurrido aquel famoso incidente, quizá el fútbol femenino no hubiera sonado tanto. Pero yo se lo agradezco porque, hablando con don Pedro ayer, una de las cosas que se lo dije a él, digo, yo le agradezco, yo no lo voy a preguntar sobre eso, porque me parece a mí que es muy frívolo solamente preguntar sobre lo que aconteció con el anterior presidente. Si hay tanto que decir bueno de lo contrario, es decir, la mayoría de cosas que se ha hecho en cuanto al fútbol en general, hombres, mujeres, ha sido la poca equiparación. Poco a poco va subiendo la equiparación, porque lo mismo que decía don Pedro con respecto al tema de los árbitros de primera con los árbitros de tercera o regional y demás, pasa ahora mismo con las chicas que cobraban muy poco y no tenían dietas tanto en el arbitraje como también en el fútbol. Oye, con tanto dinero que se manejaba, oye, pues ya es hora que se reparta también ese dinero, naturalmente hay que hacerlo, y es que es así, hay que equiparar el hombre a la mujer. Igual que en estos momentos entra en un puesto cualquiera. Vamos, yo he trabajado en un banco, el Banco Central. Hoy en día el Banco Central está en poder del Santander y el Santander lo dirige una mujer. Sí. Bueno, y además que es una mujer muy preparada, es la hija que dice, no, claro, porque es la hija. No. No es que sea solamente la hija de Botín, es que se fue y trabajó y estudió y sacó sus estudios y... no.
si esa mujer no va a trabajar en claro. diferentes puestos anteriormente, no es la hija de Y yo digo, y se podrá ver dentro de poco, recuérdense o acuérdense toda nuestra audiencia, dentro de poco una mujer pitando una final de fútbol masculino. Y Lo que yo creo es que ya ha llegado el momento también de que se pueda jugar, digamos, se pueda pitar una mujer un partido de fútbol de hombres. sí, también, ya se puede hablar de eso, Pedro, Ya se puede hablar de eso. Yo he visto hace poco juez de línea femenino en primera división y como cuarto árbitro, porque no puede estar también como pitando un partido. Sí, Hay que cambiar mentalidad, porque yo recuerdo en mi época había una mujer, una chica que querían ser árbitros y fueron árbitros, pero había una o dos o tres y teníamos problemas porque llegaban al campo y lo primero que decían, lo típico, vete a fregar, vete a sí. tal, vete. Estaba en una sociedad muy diferente a la muy actual, diferente, claro. muy diferente. Sí. Eso, y además es que los insultos que nos decían a nosotros, eso era, Sí. una mujer no podría soportar. En cualquier caso hay que luchar contra ese tipo Hay que de luchar, cuestiones, porque efectivamente. hasta en el fútbol base, hasta el fútbol de los niños, la gente que es violenta, que es tóxica, que lo que hace es empañar el buen deporte, esa paz y concordia que echarlos desea fuera. usted, esa Hay gente que- hay que echarla hay que fuera. echarlos. Sí, sí, Mire, yo sea del recuerdo- sector que sea. Yo recuerdo en Tolerancia la cero. antigua ciudad deportiva del Madrid, donde hoy en día están las torres, allí había 5 o 6 campos en los cuales jugaban los equipos inferiores, los equipos ya alevines, juveniles. Sí, Allí había árbitros de primera división que no querían ir a pitar, porque el salir del campo que pitaban ellos hasta los vestuarios había como 50 o 60 metros. Había veces que el trayecto ese lo machacaban los padres de los niños. Pero a un niño de 10 años, ¿cómo tú estás como padre diciéndole que tú estás mandando hijo de tal al árbitro? Sí. Pues es una falta de educación para tu hijo. cierto. Bueno, pues eso es lo que teníamos. Y allí, en Sí. pleno sitio, yo no digo un campo de esos perdidos, pues en la plena ciudad deportiva de Madrid no se querían ir porque los espectadores eran incontrolables igual. Y hemos visto en fútbol regional partidos suspendidos continuamente y agresiones gravísimas. Eso es lo que hay que quitar. Pedro, y le voy a preguntar lo mismo también a Norberto. Yo quiero preguntarle cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas que se han quedado del pasado, pero también hay cosas hoy en día que no son tan buenas. Que podían. ¿Cuál es el balance entre lo que ustedes vivieron y lo que se está viviendo ahora en el arbitraje? Yo, desde luego, para mí el arbitraje y el fútbol ha cambiado totalmente. Yo empecé con campos embarrados, campos que el día de lluvia aquello no podías, te quedabas pegado. Hoy en día eso ha desaparecido prácticamente. Y ha cambiado la idea. También ha habido momentos, tensiones cuando hubo que poner vallas, se han quitado las vallas, ya se va controlando algo. Hay que acabar de controlar la violencia, sobre todo eso es lo que hay que controlar, Sí, ¿no? la violencia. Sobre todo lo que vemos, los cánticos, los machismos, o bueno, incluso desde el punto de Todo vista eso, del Sí, racismo. es muy difícil, porque también es cierto que la sociedad no está en esos momentos también. Hay mucha violencia en la sociedad, que hay grupos que son incontrolables, por lo menos es difícil controlar. Sí. Todos tienen, además lo que sí es cierto es que hubo equipos que favorecieron esos grupos. Sí, ¿no? Esos Claro, grupos. que lo que querían era, pues, Era eso. desestabilizar, claro. Y ahora hay que controlar esos grupos y es difícil. Sí. Pero hay que hacerlo, hay que controlar eso y echar de lo que es el mundo deportivo a cualquier persona agresiva. Sí, yo recuerdo hablando con mi suegro el hecho de que decía que el arbitraje no solamente es en el campo de fútbol, el arbitraje también es con la gente que está afuera. Yo recuerdo que Norberto me decía, pues el hecho de tener que llamar la atención a alguien que estuviese en el público, incluso hasta que el árbitro tiene la potestad de llegar a decirle a la autoridad, pues que estuviese allí, a los cuerpos y guardias del Estado, este señor lo quiero fuera del estadio, ¿no? Sí. En algunos casos, ¿no? Yo te explico una cosa. Esto hace un montón de años estaba don José Esteves como gobernador, si no me equivoco, que era él. Nos reunimos, no sé si fue en el Cabildo o fue en la Federación, nos reunió a todos los presidentes de todos los deportes. Y nos dijo que a partir de ahora no había tanta policía como para cubrir todos esos deportes, tanto la lucha, tanto como el boxeo, en fin, ni el fútbol, que teníamos que pitar sin policía. Imagínate, y en esa época no existían las tarjetas, Sí. había que coger y decirle a la calle.
Y a lo menos tenía en aquella época policía, Sí. y que me acuerdo de aquellas guardias sartos que iban en camionetas, que eran que los llamaban los grises. Los grises. Sí, A lo señor. menos, Ujú. yo digo la verdad que cuando yo pitaba la zona, precisamente en la zona de Baja, Sí, la isla jugaba Baja. Buenavista Silense, Los que silencios. se llamaba, Mucha se llamaba rivalidad, ahí, sí. era difícil porque mantener a los jugadores era difícil. Gracias a Dios, a mí me respetaban, porque yo oía en una caseta a otra, cuidado que hoy pita Castilla, ¿eh? Tú sabes que si le abres la boca te ponen en la puerta de la calle. Pero iban otros compañeros y no querían ir a esos campos. Sí. Y fíjate tú, yo tendría 23, 24 años, nada más. Ujú. Porque la afición mía del arbitraje, yo serví en aviación, Sí. ¿eh? Y jugaba aviación con los moros, Sí. y como yo fui fundador del Infantil Puerto Cruz, cogí uno dice, pítalo tú. Yo no cogí el pito en la boca, cuando Sí. nada más que cogieron en la boca, se agarran a pelear los moros con los de aviación. Al que me dio el pelo le dije, mira, toma. Pero me quedó el gusanillo. Y después cuando ya vino, Y cuando ya vine, recuerdo que las reuniones eran en el bar Fariña, pero allí no se hablaba de fútbol. Allí se hablaba de aceitunas, vino y pan. y van. Allí no se hablaba nada. Yo salí con Gundemaro en ese día. Salí a un partido de, como decíamos antiguamente, de línea. Sí. Salí de línea, tal. Pero la siguiente semana me nombran un juvenil Realejo, juvenil Arena. Fíjate tú. Yo no tenía ni puta idea cómo se pitaba ni nada, pero bueno, como tenía una pequeña. Yo sé que pide el partido y llegó un señor grueso, que era, no sé si era el entrenador de la Arena, y me puso el brazo así encima y me tocó. Dice, ¿tú eres nuevo? Le dije, sí. Dice, siga así que vas bien. Ese recuerdo nunca se me quita. ¿Qué año estamos hablando aproximadamente? Antes de 60, sí, ¿no? Sí, En los 50 y pico, ¿no? Sí, 50 y pico. Sí, claro. Pero a mí me encantaba cuando tenía que pitar Puerto Cruz Orotava Realejo, todos esos partidos. Las rivalidades, Eso, ¿no? a mí me encantaba. Me encantaba. ¿Y qué opina, Norberto, qué opina sobre el tema de lo de la violencia, lo de la xenofobia, los gritos, cuando se ponen a hacer los monos, cuando se ponen a hacer... ¿Qué opina de eso? Mira, yo te digo una cosa. Eso no lo va a quitar nadie. Eso no lo va a quitar. Porque lo acaba de decir Pedro. ¿Eh? Hoy hay ¿cómo vamos a llamarle? Estos aficionados locos que van al campo, Sí. y lo que hacen es perjudicar el fútbol. Sí. Y perjudicar al club. Con los insultos y las palabras. Sí. Asuntos de estas personas de color. Son los famosos ultras, en cada Sí, equipo no, tienen hasta nombre propio, ¿no? Y esos son los que han creado el malestar Sí. que existe en los campos. Quizá también se le ha dado un poco de Paulo, se le ha apoyado por parte de algunos equipos que ha interesado de que eso... He tenido más agresiones como directivo que como árbitro. Como árbitro. Como árbitro tuve una agresión. Una torta me llevaba a uno, tal, pero agresión no tuve nada más, que era en un partido Alcalá Henares Segoviana. ¿Y cómo se agrede a un directivo? Es decir, que caminando en la calle o qué. Pues porque yo estaba ya como directivo, iba a ver a los árbitros, y si había incidentes, pues yo lo primero que iba a la caseta a proteger a los árbitros. Sí, claro. Y al salir es cuando he cobrado. Pero bien, he cobrado a gusto. Hubo una vez en un partido en un pueblo de Toledo, que aquello fue, perseguirnos por todos sitios. Incluso la policía me dijo que me fuera por otra carretera porque estaban esperándonos en mitad de otra carretera. Sí, es que eso es parte de la historia y uno no tiene que olvidarse de ello. Yo voy a contar una anécdota curiosa, Venga, porque es de risa, ¿no? Mandaron a pitar un partido juvenil a las 9 de la mañana porque yo vivía un poco apartado, y había un campo por allí que no quería ir nadie a las 9 de la mañana porque no había comunicación. Entonces estaba pitando un partido y había el campo cerrado y un señor que estaba fuera del campo subía en unas piedras apoyado. Y luego había personas dentro y normales.
Y el que estaba afuera estaba, sinvergüenza, pita no sé cuánto, sinvergüenza, a ver qué pitas esto, no sé qué. Y una de las veces que llego allí, me empieza a decir algo y le digo, me volví y le dije, pero vamos a ver, si está usted fuera del campo y no ha pagado entrada, no tiene derecho a decir nada. Pase usted, pague la entrada y grite, y luego, pero grita adentro ya habiendo pagado. Se formó la juerga allí con aquel, se tuvo que marchar, pero fue curioso. Sí. Pero agresiones, estas agresiones hay que quitarlas. Sí. Porque hay que lo ver también dentro de de las notas que tiene Sí. sobre la violencia en el deporte. Ha habido Sí. árbitros que han recibido palitas impresionantes. Sí, sí, de hecho incluso hasta algunos de hospital y demás, ¿no? Y amenazas de muerte y bueno, y fuera de allí también incluso hacia su familia, bueno, es tremendo. Yo ¿no? tuve un partido en Talavera la Reina, en Talavera Atlético de Madrid, que al árbitro lo dejaron sin sentido en el campo. Y yo no estaba como nada, estaba viendo un partido y me tuve que meter dentro Sí. y decir que estaba delegado operativo y enfrentarme con los directivos y con el presidente y con tal. Y a la Guardia Civil le decir, oiga, soy delegado operativo, inmediatamente salga esto. Y bueno, le pude sacar al árbitro en un sevillano, Damián Rendón. Y le tuve que sacar de allí, pero sin sentido. Y al salir del coche, la ambulancia la llevó al hospital y según me dijo mi esposa, que estaba fuera del campo, querían tirar la ambulancia al río. O sea, cosas de verdadero salvajismo. Sí, de salvajismo, ¿no? Yo recuerdo con Norberto Suero el hecho de que siendo presidente Norberto, en el sur de la isla le dieron una paliza a un chiquillo, que era un pibito, ¿no? Le casi lo matan, ¿no? Y eso, aquí en Tenerife la violencia se ha vivido hasta hace muy poco. No sé cómo estará ahora, pero... No, que las cosas han ido cambiando, ¿no? Ya no es tanto como antes de ir al sur, tenía su problema, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo no quería pitar al sur. Yo recuerdo que una vez fui a pitar una promoción Candela Mensajero, cuando el campo era de arena. Sí. Y recuerdo que había un guardia civil de la Rotava que cuando me vio, dijo, ¿vienes a pitar el partido? Le dije, sí. Sí, le dije, y yo le dije, pues aquí es difícil. Dice, no te preocupes, que hoy estoy yo aquí y nadie se va a meter contigo. Porque era muy difícil pitar en el sur. Sí. Muy difícil. Y siempre se sentían avalados por la policía, por decir que, o algunas veces los policías, pues... Que había muchas veces que no había fuerza pública. No había. Hoy en día no se puede llevar a cabo un partido si no hay fuerza pública, creo, ¿no? Sigue habiendo. Sí, sigue. El fútbol regional sigue habiendo lo mismo. tiene- Es que es imposible. Se celebran, no sé, a lo mejor 400 o 500 partidos, no puede haber fuerza pública para eso. Sí, ¿no? Que eso fue lo que dijo el gobernador, que no había tanta policía para ir a todos los Sí. campos. Y no es a los campos como decía él, no, es que hay otros deportes. Sí. Y entonces los municipios no disponen de tanto policía. Y entonces lo mejor es sancionar al equipo, a la directiva, a lo que es el club y... Y bueno, estuve. Sí, no, bueno, hay que recordar como los Boys Noise, los ultras del Atlético del Madrid, el Frente Atlético, todo eso, lo han quitado todo porque, claro, si es tanta multa que está pagando, o lo quita o... Sí, eso ahí es la labor de los presidentes de los equipos. Sí, Eso, que ellos han sufragado, porque todos esos tienen sus banderas y sus artilugios, los tienen en el propio campo. sí, exacto, sí. Que ellos, por miedo algunas veces y otras veces porque les ayuda que la gente se ensalce un poco para que manifieste su alegría más y el equipo tire más. Pero claro, ¿a qué coste, no? ¿A qué coste? Y eso es lo que hay que quitar. Efectivamente, decimos, hay que ver cómo fuerza el fondo sur o Sí. el fondo norte y tal. Sí, fuerza todo eso, pero hay que hacerlo sin violencia. Sí, y que ha habido hasta incluso muertos en Madrid. Recuerden ustedes aquel aficionado que Bueno, fue... pero eso es aparte. Sí, ¿no? Eso Eso es la calle ya. Eso es la calle, porque a Sí. mí es incomprensible Sí. que aficionados de Coruña o aficionados de San Sebastián queden con aficionados del Atleti a pelear, Sí. a pegarse una paliza antes de entrar.
Bueno, estamos terminando porque ya he visto ya que me han tocado la campanita como diciendo, pues tenemos que ir finiquitando. Es una pena tremenda porque ya me gustaría tenerlos más para seguir desglosando. Yo invito a don Pedro, lo invito que a través de, podemos hacerlo hasta incluso videoconferencia. Cuando Pedro, usted quiera, cuando usted pues quiera. podremos Usted- seguir hablando del tema. Yo emplazo también a mi suegro para que diga y hable, aunque yo con él tengo algo más personal que es su vida, que nos comente. No, si no te corta, Sí. tengo que agradecerte a ti mucho porque le voy a enseñar el museo que tengo en la Casa de Campo, Sí. que tú has participado Sí, señor. mucho, ¿eh? Sí. Que aquello es un museo. Ha sido un Cuando honor. él vea la cantidad de presidentes que tengo allí, ¿eh? Que aquello es un museo y aquello vale un montón de dinero hoy. Hemos vivido esa ilusión que tiene usted, suegro, y que es, pues bueno, encomiable, porque son 88 años y con unas ganas de apostar por todo ello, y le ha quedado muy bien. Así que de antemano muchas felicidades. Mira, me queda una persona que nombrar Sí, aquí. adelante. Si te queda tiempo, es el pobre, mi grande amigo, está aquí a la mano derecha, está vivo. Sí. Es a mi amigo Victoriano, recientemente lleva un par de meses muerto. Ujú. Sí, más. Sánchez Arminio, Sí. Sánchez Arminio. Ujú. Y de una cosa, era igual que él. Para mí era un hermano más, un hermano. Pero bueno, claro, aquí estamos y no sabemos cuándo morimos. Muy bien. Entró una enfermedad esa dichosa, ¿no? Sí, bueno, pero Bueno. que están ustedes allí, que están dejando ese pabellón, que son formas que yo voy a esa información a irla desglosando poco a poco y agradecidísimo. Es el tiempo que dispongo, no, pues son 50 minutos casi que hemos estado, pero se lo agradezco mucho de verdad, ¿eh? Yo le mandé información Sí, ahí se lo agradezco y mucho. bueno, pues... Sí, usted úsela estaremos de acuerdo, yo lo llamaría, sería a través de una videoconferencia, luego no sería solamente audio, sino nos veríamos y ya le diré yo cómo para seguir hablando de este tema, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muchas gracias Mira, también. Yo tengo de él todos los papeles que él ha traído, él me los ha mandado y los tengo en casa. Muy bien, bueno, pues desde aquí se los agradezco a los dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias y eso, un saludo. Gracias.